Bueno, pues muchísimas gracias primero a los organizadores por invitarme a conversar con vosotros y vosotras en este encuentro, y luego a la ASM por haber apoyado también el que pueda formular con el Instituto de Evaluación y Asesoramiento Educativo en el que colaboro, que pueda presentar, haber articulado y presentaros la propuesta sobre evaluación y desarrollo profesional de los docentes. Y luego muchas gracias a Félix por sus amables palabras, que de entrada haberse leído el documento, que estará a vuestra disposición al final de la charla o a lo largo de la mañana, porque lo hemos enviado desde Madrid ayer. Bueno, la primera pregunta que os podéis hacer es, ¿este documento tiene alguna posibilidad de incorporarse en el sistema educativo? Uno duda, decir, bueno, pues esto es un invento nuevo o es algo que puede tener posibilidades de que forme parte de la estructura habitual del sistema educativo. Pues yo os diré, aunque luego lo comentaré un poco más despacio, que tiene una cierta probabilidad de que se incorpore y de que sea tenido en cuenta, no tal cual está en la propuesta, sino con los cambios que los debates a lo largo de este curso se puedan realizar. Es decir, que de ahí mi interés al percibir estas posibilidades de poderlo conversar con la inspección, los inspectores educativos, que son bueno, pues, la columna vertebral de la estructura del sistema. No tengo mucho tiempo y, por tanto, voy a resumiros la propuesta en sus puntos fundamentales. Primero, deciros de por qué hemos planteado esta propuesta y por qué ahora. Bueno, el equipo que trabajamos en el Instituto de Evaluación, que estoy coordinando, pensamos que la evaluación de los profesores y su desarrollo profesional es una tarea pendiente en el sistema educativo español. Nadie nos hemos atrevido, yo tampoco, cuando gestionaba la educación hace bastantes años. Y, sin embargo, la evaluación de los profesores es considerada como un factor importante de calidad de la enseñanza y, si se formula bien, es un factor de cambio más importante que cualquier otro diseño curricular o de asesoramiento o de diferentes maneras de intervenir en el sistema educativo. Los datos existentes en las investigaciones internacionales respaldan esta propuesta. Ahora bien, si esto es así, ¿por qué existen tantos recelos y tantas resistencias entre los docentes para la evaluación? Yo diría que con buen criterio, me atrevo a decir. Pues fundamentalmente porque los modelos que se han formulado no respetan la complejidad de la tarea docente, ni tienen en cuenta la trayectoria profesional. Se centran fundamentalmente en unas horas de observación, por ejemplo, de unos cuestionarios que no resumen ni de lejos lo que es la dedicación de un docente año tras año, porque no se tienen en cuenta las consecuencias o no se aceptan esas consecuencias, y porque al mismo tiempo las administraciones educativas no han impulsado modelos que conciten el respaldo y el respeto por parte de la mayoría de los docentes. Bueno, pues a partir de estas resistencias e inseguridades que he percibido y que ustedes también, lógicamente, perciben en los docentes, he diseñado esta propuesta. La propuesta analiza qué evaluar, cómo evaluar y cuáles son las implicaciones de la evaluación para el acceso al trabajo docente, para los incentivos económicos para los docentes y para su desarrollo profesional. Y termina analizando el coste económico y el calendario de aplicación. Bueno, pues sigo estos puntos porque es el documento. Primero, ¿qué evaluar? Bueno, la decisión adoptada y lo que proponemos es evaluar las competencias de los docentes, es decir, el desempeño de los docentes en función de las competencias que en el documento definimos. Hemos definido 7, pueden ser 6, pueden ser 8. Nos ha parecido que era un número razonable.
Señalo las más importantes: competencias que tienen en cuenta el trabajo en el aula, el modo como los docentes enseñan a sus alumnos, la atención a la diversidad, la incorporación de las nuevas tecnologías, pero tienen también en cuenta el trabajo en el centro y el trabajo entre los profesores. Otra de las competencias es la colaboración entre los docentes o la atención a la convivencia y el desarrollo moral de sus alumnos, la colaboración en la gestión del centro y la colaboración con las familias. Es decir, que, bueno, como veis, tienen en cuenta las distintas competencias de una tarea docente compleja. Por lo tanto, no se ajusta solamente al trabajo en el aula. Y segundo, tiene en cuenta la trayectoria de los docentes. Lo que se plantea, y aquí entramos en el cómo, es que los docentes cada 6 años puedan ser evaluados. He tenido en la cabeza el modelo de los sexenios de investigación de la universidad, similar en gran medida también, de alguna manera, a los sexenios de formación en aquellas comunidades que lo tienen, que son la mayoría. Los docentes cada 6 años pueden solicitar la evaluación, que será voluntaria, como así establece la actual legislación sobre la evaluación, y además me parece que es la manera más razonable de iniciar este proceso. Y el sistema de evaluación fundamental es el portafolios que elabora el docente sobre cómo ha desarrollado y cumplido las competencias establecidas, que deben ser visadas o comprobadas por el equipo directivo de su propio centro. La propuesta establece también en cada una de las competencias los indicadores de cada competencia y falta, no lo hemos desarrollado, los criterios de evaluación de estas competencias. De tal manera que el portafolio del docente año tras año es el núcleo fundamental a través del cual el evaluador o el equipo de evaluación que va al centro a evaluar a este profesor establece la relación con el profesor evaluado a partir de la narración y los datos que él aporta con la aportación de los directivos, equipo directivo, director o quien delegue el director en relación para valorar el cumplimiento que el portafolio refleja lo que el docente ha realizado. Además, y de manera, iba a decir, opcional, depende de las decisiones finales, también se podrá tener en cuenta cuestionarios a los alumnos en secundaria, a las familias en infantil y primaria o, en su caso, observación complementaria en el aula del trabajo del docente. Este modelo es un modelo genérico. Este modelo, tal como lo planteo, las distintas competencias y esta forma de evaluarla, debe ser adaptado al perfil de cada docente. No es lo mismo estas competencias para los maestros de educación infantil que para los profesores de secundaria, para los profesores de formación profesional, para los maestros que trabajan en centros de educación especial, para los profesores que trabajan en los conservatorios, etcétera. Es decir, que hace falta que estas competencias se adapten a los perfiles de cada docente. En el documento se valora, se establece el porcentaje, el peso que cada una de las competencias tiene sobre la evaluación final. Bueno, las más importantes son la enseñanza bien articulada, la atención a la diversidad y el trabajo en equipo de los docentes. Y luego las demás pues tienen 20% y las demás tienen 10-15% del peso en la decisión final. La decisión final, tal como la planteamos, es decir, apto o no apto, es decir, positiva o no positiva. Y sus repercusiones, a las que luego haré mención, son acceder a los incentivos económicos y profesionales o no acceder. Es decir, que no hay más repercusión negativa que el no acceso a los incentivos económicos y profesionales que están articulados en torno a la evaluación. ¿Cuáles son las repercusiones que tiene este modelo? Primero, en el acceso a la docencia. Bueno, el modelo se aplica tanto a los centros públicos como a los concertados. Por lo tanto, tanto a los profesores de los centros públicos como a los profesores de los centros concertados y, por tanto, para el acceso de los profesores a los centros públicos como a los profesores de los centros concertados. ¿Qué papel tendría en el acceso? Bueno, la propuesta que nosotros hacemos es que, terminada el concurso oposición y aquellos que hayan aprobado con plaza el concurso oposición, deberán ofertarles 2 años de prácticas con su sueldo correspondiente
tutorizadas, que permitan una reflexión sobre la práctica, una formación continua durante este tiempo y la evaluación con este modelo de su práctica profesional. De tal manera que es al final de esos 2 años y de la evaluación correspondiente como el aspirante que ha terminado, que aprobó el concurso de oposición, se integra bien en la función pública, bien de manera estable en los centros concertados. Pero incorpora otro elemento que nos ha parecido importante, que es que los profesores interinos que quieran o que la Administración lo establezca también tendrán esa posibilidad durante los 2 años que habitualmente están en el ejercicio de su profesión, de tal manera que esa formación que reciban les servirá para mejorar su práctica profesional y la evaluación que se les realice podrán incorporarla como mérito en el siguiente concurso o oposición al que acceda. Porque uno de los huecos que tenemos más importantes es que las administraciones educativas en general nos hemos olvidado del 25-28% de profesores interinos que tenemos. Parece que no nos interesa, ven, que les tenemos un año aquí, el otro allá, aquí unos tal, y que, bueno, pues que no les hacemos una oferta de formación y de evaluación que luego les sirva para el acceso a cuando se presenten de nuevo a la oposición para que obtengan después una plaza. De tal manera que aquel profesor interino que haya hecho estos 2 años de práctica formativa y de evaluación ya no la tendrá que hacer posteriormente cuando obtenga la oposición. Segunda consecuencia, los incentivos económicos. El modelo plantea que la evaluación positiva supone un incentivo económico, habría 5 evaluaciones a lo largo de la carrera profesional, 5 sexenios, por tanto, cuyo suma total está en torno a los 420, 440 euros, establecido una media entre las distintas comunidades, los sexenios de formación que existen, Madrid y otras 380, otras, Comunidad Valenciana, 500 y pico. Es decir, bueno, he buscado un modelo intermedio y he señalado también que estos incentivos económicos tendrían un incremento para aquellos profesores que trabajan en centros de difícil desempeño, en centros donde hay un proyecto consolidado de innovación o un proyecto esforzado de atención a la diversidad de los alumnos o a la integración de alumnos con necesidades educativas especiales. Es decir, que se trata de reforzar y de incentivar también a los profesores que trabajan en centros más complejos para que se sientan reconocidos y valorados por el trabajo que están realizando y se mantengan en esos centros. Y la última de las implicaciones es el desarrollo profesional. Lo que plantea el documento es que las administraciones educativas podrán, vamos a dejarlo en posibilidad, establecer que a cada una de las evaluaciones, a tener 1, 2, 3, 4 o 5 sexenios, podrán asociar la posibilidad, las condiciones complementarias que se establezcan, la posibilidad de acceder a determinados puestos de responsabilidad en la administración educativa, formar parte del equipo directivo, licencias por estudio, tutores de alumnos en prácticas, asociados a la universidad, inspección educativa, asesores de las administraciones educativas, etcétera. Es decir, que el sistema de evaluación, los sexenios, como sucede en gran parte en la universidad, podrán facilitar la incorporación de una vía de desarrollo profesional ligada en gran parte a los sexenios, a la valoración positiva de estos sexenios. ¿Cuál es el coste establecido? He calculado que el 80% de los docentes se presentan a la evaluación y que el 90% de ellos tienen una valoración positiva. Bueno, con esos datos y el número de profesores que he obtenido, más la distribución homogénea por edad de los distintos profesores, no es lo mismo que los profesores tengan la mayoría más de 60 años que tengan 30, porque claro, el coste sería muy diferente, sino que distribuido de manera homogénea, porque no era capaz con mis informaciones de hacerlo, el coste del conjunto de los sexenios, cuando ya estén todos ellos establecidos, rondaría los 1.000, más con la experiencia, la necesidad de articular
el conjunto de personas que van a hacer la evaluación, que ahora haré mención de ella, estaría en torno a los 940 millones de euros, digamos en números redondos, 1.000 millones de euros para toda España, lo que supone un incremento económico en torno al, a lo largo de los próximos años, en torno al 2% del gasto público. ¿Cuál sería el calendario previsto? El calendario que planteamos en el documento es que este curso sería un curso de negociación de esta u de otra propuesta, si es que el Ministerio y las comunidades autónomas consideran que merece la pena empezar a negociar. El curso siguiente pues, sería de ajuste normativo de los acuerdos adoptados, bueno, porque hay que desarrollar las competencias, los indicadores, la formación de los que evalúan, a lo que había mención, y a partir del año 2021 empezaría el proceso de evaluación que se extendería durante 9 años hasta el 2030, dado que bueno, pues hay una etapa transitoria y hay una serie de fases que hay que ir cumpliendo. ¿Quiénes serían los evaluadores? Lo que el documento plantea es, inicialmente, es que sería en gran medida el equipo de inspección articularía el proceso, serían los responsables de articular un proceso en los que contarían con personas de los equipos directivos y profesores interesados con la formación adecuada para realizar esta tarea de evaluación tal como la he ido comentando. Es decir, que cada administración educativa debería configurar un equipo de evaluación en donde los inspectores tendrían un papel importante en la coordinación y la gestión de todo el proceso. Es evidente que debería haber también un centro de evaluación, un instituto de evaluación, que ya existe al menos lo que yo conozco nacional, también en la mayoría de las comunidades autónomas, y un centro de formación del profesorado articulado con el Instituto Autonómico de Evaluación que ayude a los profesores a acceder a las competencias establecidas para la evaluación. En ese proceso, en el inicio de este proceso, nos encontramos ahora, y termino como veo el panorama futuro. Para elaborar esta propuesta he conversado con muchos profesores, con prácticamente todos los sindicatos de profesores, y posteriormente a haberla presentado hace 3 semanas, con personas del Ministerio de Educación y con consejeros de comunidades autónomas. Es decir, que previamente había consultado y hablado y matizado muchas de las intuiciones iniciales por reacciones de unos y de otros. Puedo deciros que la mayoría de los sindicatos con los que he hablado, al menos comisiones, UGT y AMPE, me han manifestado que este es un proyecto que es un primer paso interesante para empezar a negociar. Bueno, igual, dicho, pero siempre después de las elecciones sindicales. Pues vale, en fin, con buen criterio. Lógicamente, por eso pues, he esperado a presentarlo tal, para dejar 3 meses de tal, para que… segundo, algunos consejeros de comunidades autónomas con los que he conversado me han dicho que les parece un proyecto interesante. Y la ministra de Educación, en un periódico madrileño, ha comentado, no cito más que lo que está escrito, que es un proyecto que le parece muy interesante. Bueno, esos son los datos que puedo comentaros. Es decir, que en ese contexto hay que tener en cuenta que las dinámicas educativas pues están sujetas a las dinámicas políticas. ¿Qué os voy a contar que no sepáis? Entonces, yo la razón que avalo o que esgrimo para decir que este es un proyecto que merece la pena es que es un buen momento para iniciarlo, que es un momento en donde se puede empezar a negociar y a acordar con los representantes políticos de los ciudadanos para darle estabilidad. No es un tema conflictivo. Es un tema que puede acordarse entre unos y otros y acotar, por tanto, pactos educativos tan amplios que no conducen a nada, sino que empezar por pactos limitados que sí pueden conducir a acuerdos. Es posible acordar también con las comunidades autónomas y es posible acordar también, con más dificultad tal vez, con los sindicatos de profesores. Es posible. Y tal vez
tal vez porque existen varias propuestas encima de la mesa. No digo que esta sea la mejor, aunque Félix me ha dado ánimos. Pero, en fin, no digo que sea la mejor, pero entre todas se puede encontrar, el Ministerio puede encontrar una propuesta que abra camino y que a partir de las negociaciones encuentre una vía de acuerdo que dé un impulso muy importante a la educación española, muy importante, porque la evaluación, desde mi punto de vista, así configurada, en torno a las competencias de los docentes y en torno a una trayectoria profesional, es uno de los mecanismos que más pueden cambiar la práctica en el aula y la cooperación entre los docentes y la cooperación con los centros y con las familias, porque es lo que se puede constatar cada 6 años, y por tanto año tras año, en muchos profesores. Es decir, es un mecanismo de cambio y de innovación muy importante y que puede generar una dinámica de coordinación, de cooperación, de intercambio, de asesoramiento, que puede dar un nuevo impulso al funcionamiento del sistema educativo. Yo, en ese sentido, estoy convencido que es un proyecto, o algo parecido, necesario, que es posible y que sería enormemente beneficioso, sin prisa pero sin pausa, para el sistema educativo español. Y nada más, muchísimas gracias. Siento haberme extendido, pero